buen día. Eh, en esta exposición vamos a trabajar el concepto de cultura inmerso en la antropología. Para empezar a ver el concepto de cultura, primero vamos a ver su naturaleza. Entonces, de dónde viene, cómo es ese concepto de cultura. Entonces, es importante tomar la cultura, ¿por qué? Porque esta cultura se caracteriza como las pautas de conducta o el comportamiento de un ser humano en una sociedad. Esa es como la principal causa de ver la cultura inmersa en la antropología. Pero la pregunta clave es cómo adquirió el hombre la capacidad de crear cultura. ¿Cómo? Y hay una frase y hay una palabrita muy clave que es adquirió. ¿Cómo la adquirió? Pues el hombre la adquirió por sí mismo, ¿sí? La cultura no nace, sino que se crea, pero la crea el propio hombre. O sea que el hombre es producto de su propia cultura. Entonces esa es una característica principal de, la, de la cultura, de cómo se crea. Bueno, ahora las definiciones de cultura. Y hay una pregunta muy importante: ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? O sea, ¿cuál será esa característica general que nos define la cultura? Pero antes de ver eso, vamos a ver un par de definiciones que nos llevan a esa definición general. Podemos decir que una definición es que la cultura es un todo complejo. ¿Qué quiere decir que todo complejo? Que incluye los conocimientos, el arte, la moral, eh, las costumbres, el derecho, las otras capacidades que tiene el ser humano y hábitos de ese ser humano dentro de una sociedad. Esa sería una de las definiciones. Otra definición es que el ser humano está regido de normas y reglas, ¿sí? Y esas normas y reglas nos dan unas pautas de conducta. Todas esas nos llevan a una definición en general que para nosotros sería eh, que la cultura se contempla como el producto, la cultura es como el producto de aprendizajes dentro de una sociedad. Esa sería la definición general de cultura. ¿Por qué la cultura es el concepto central para la antropología? Bueno, pues la antropología es una ciencia que estudia el comportamiento del hombre, o estudia al hombre. Lo que hace que, que estudie este concepto de cultura. Entonces, una parte principal, y que lo leí en el texto, es que dice que tal concepto le proporciona a la búsqueda interminable del hombre, intentando por comprenderse a sí mismo y su comportamiento. Entonces, lo dice todo: conocimiento de sí mismo, eje central. Eh, ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Hay dos enfoques teóricos, uno dado por los antropólogos materialistas y otros por los mentalistas. O sea, enfoque materialista e enfoque mentalista. El enfoque materialista quiere decir que está dado por los comportamientos y objetos que se adaptan fácilmente a ese tipo de conductas o pautas. ¿Qué quiere decir? Que es un todo complejo, como lo nombramos anteriormente, donde incluye conocimientos, arte, cultura, etc. Y los mentalistas, que se rigen por normas y reglas y que dan unas pautas de conducta, el estudio de la conducta humana. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Pues que cultura es el modo de vida, la sociedad son los individuos con, con el mismo modo de vida. ¿Qué quiere decir? Que la cultura es un pueblo, ¿sí? Y su modo de vida, y la sociedad somos nosotros, los entes, los individuos. Bueno, y por último vamos a ver unas definiciones que son enculturación. Quiere decir que la cultura permanece de generación en generación, que nunca cambia. Y relativismo cultural, que los rasgos son rasgos comunes con otras culturas. ¿Qué quiere decir? Que son únicas, ¿sí? Y el etnocentrismo, que el valor es valor por su cultura. Eso quiere decir que
que para nosotros existe y es la única y es la mejor. Bueno, muchas gracias, mi nombre es Juan David Muñoz.